Said Omar Ramírez Toledo participa con el tema Minorías y Radicalismo. Adelante, por favor. Cuando las voces son silenciadas, el radicalismo se convierte en una herramienta para sobrevivir. El radicalismo y las minorías se encuentran estrechamente vinculadas, ya que el radicalismo lo que busca es un cambio de paradigma en cuanto a la estructura social en la que se ha evolucionado en un contexto. Las minorías también se pueden clasificar dentro de varios tipos. Por ejemplo, tenemos las minorías cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se refieren a aquellas que, si bien pueden ser la mayoría dentro de una sociedad, no se encuentran en la misma estabilidad que otros grupos sociales debido a la propia estructura. También las cuantitativas, aquellas que son precisamente minorías en cuanto a la demografía. El radicalismo es aquel pensamiento que busca cambiar el enfoque en el cual se encuentra estructurada la sociedad de manera radical, es decir, modificando la estructura. También dentro del radicalismo y en ese sentido las minorías en México podemos encontrar a las mujeres, las poblaciones afrodescendientes, a los grupos de comunidades originarias, a los pueblos indígenas, también a la comunidad LGBT, entre otras que son aquellos grupos que se encuentran desfavorecidos respecto a las desigualdades sociales. En cuanto a la polarización que existe respecto al radicalismo, podemos ver en el contexto mexicano actual que las posiciones dentro de la política se encuentran completamente opuestas. Es difícil encontrar puntos de coincidencia respecto de políticas públicas en México, respecto a la derecha como a la izquierda y aquellos partidos del centro. El radicalismo y la violencia. El radicalismo no está estrechamente vinculado con la violencia, sin embargo, en algunas ocasiones ha llegado a utilizarse como un método para implementar estos cambios en la estructura de la sociedad. Algo que sí está completamente vinculado con la violencia es el extremismo. El extremismo es aquella postura que busca un cambio radical igual en la estructura social, sin embargo, aplicando la violencia y métodos destructivos. Tales son, por ejemplo, los atentados terroristas y aquellos eventos que suceden, como por ejemplo, ha sido la ETA en España o bien los grupos terroristas del Medio Oriente como ISIS. El extremismo también se encuentra estrechamente vinculado con las minorías, ya que digamos que volatilizan esta supresión que han tenido las minorías, como por ejemplo las poblaciones musulmanas en Palestina contra los sionistas en Israel. Digamos que las minorías y también la radicalización afectan la convivencia social, pero no necesariamente de una forma negativa. Por ejemplo, tenemos casos de cambios en la convivencia social en los Estados Unidos con los años 60 con las movilizaciones de Martin Luther King, el cual promovía una desobediencia civil pacífica. La estigmatización de las minorías respecto de la mayoría de la población genera ciertos problemas generalmente en la sociedad que son específicos. Esta estigmatización se vuelve cultural y generalizada, lo cual implica que haya pocas posibilidades para todos para que tengamos un desarrollo de personalidad. Existen grupos vulnerables dentro de cada sociedad alrededor del mundo, pero debemos de señalar que las mujeres a lo largo de la historia han sido factores importantes respecto de la opresión del Estado, también de la sociedad como tal. No solamente son las mujeres, también las poblaciones de otras etnias que son minoritarias. Las redes sociales han hecho un papel fundamental respecto del radicalismo. Puede tener un doble papel, tanto puede ser un lugar donde visibilizar las situaciones que suceden, como aquel lugar, digamos, de nicho para aquellos grupos que sean radicales en el extremo. Existe también la posibilidad de discriminación institucionalizada. Es aquella discriminación que se aplica debido a que el Estado ha organizado de manera, digamos, no intencionalizada, sino que ha sido una estigmatización, una discriminación respecto de personas por su condición. A lo largo de la historia del mundo hemos encontrado varios movimientos de resistencia de las minorías. Por ejemplo, les comentaba el caso de los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes en América, también el movimiento de Mahatma Gandhi de la revolución para la independencia de la India, el movimiento pacífico. En México también tenemos el contexto del Ejército de Liberación Nacional y en últimas instancias las posiciones feministas. También tenemos como papel importante la educación. Es importante que desde la educación se empiece a fomentar una convivencia
convivencia social. Los medios de comunicación tienen un papel importante respecto de toda sociedad. En este ámbito es importante hacer prevalecer que los medios de comunicación tengan una postura imparcial y que no busquen radicalizar aún más y extremizar la polarización política. Algo que también sucede es el radicalismo en el discurso político. En México, el radicalismo no ha encontrado una forma de solucionar todos los problemas de las sociedades y de las minorías, pero hemos hecho unos avances que han sido notorios respecto de la sociedad, tales como reformas constitucionales. Algo que es sumamente importante para estas reformas es la escucha o el diálogo intergrupal. Es decir, que escuchar y tomar en cuenta las opiniones de aquellos grupos minoritarios, tanto los mayoritarios, para encontrar un punto de consenso que evite precisamente implementar la violencia o destacar. Tenemos también las políticas inclusivas. Las políticas inclusivas son herramientas cruciales precisamente para evitar el extremismo y la generación de violencia. Políticas inclusivas tales como la implementación de idiomas originarios, la paridad de género en los parlamentos e incluso en las áreas de trabajo. ¿Qué es lo que le viene en el futuro para el radicalismo y las minorías? Las minorías se van a ver siempre en todos los contextos. Pensamientos radicales también. En nosotros está escuchar a las personas, también fomentar que las otras personas tomen un momento para entender y empatizar con las otras sociedades, con otras personas que formamos la sociedad y así evitar una confrontación de violencia.